Hola grupo, espero que se encuentren bien y en casa como corresponde por estos tiempos. Yo a través de este video que les he organizado pretendo hacer una presentación de lo que es mi materia este año, que se denomina Física Clásica y Moderna. Esta presentación es un poco más formal que los trabajos que hemos venido haciendo por intermedio de WhatsApp y que yo he ido indagando con preguntas a ustedes acerca de lo que es la física. Podemos hacer entonces una distinción dentro de las ciencias en dos grandes grupos, las formales o puras o las empíricas o fácticas. Dentro de las formales o puras tenemos a la matemática y la lógica, porque como su nombre lo indica están dentro de las exactas también, llamadas exactas, porque se rigen o se estructuran mediante ideas. Ideas como pueden ser los números, y deben guiarse por determinadas formas. Por ejemplo, si yo quiero decir un tercio al cuadrado, debo escribir un tercio entre paréntesis, todo elevado al cuadrado. No puedo escribir 1 al cuadrado sobre 3, porque estaría diciendo diferentes cosas o planteando diferentes ideas. El cálculo daría diferente. O por ejemplo, si quiero escribir 5 a la cuarta, no es lo mismo que 4 a la quinta. Es decir, cada idea o cada número, cada símbolo tiene que ir en su lugar. Por eso el nombre de formales. Em, y bueno, y después luego están las empíricas o fácticas. Las empíricas o fácticas, como su nombre lo indica, son aquellas ciencias que se rigen mm, o se llevan a cabo en laboratorios o se rigen a través de la experimentación. Empírico es relativo a la experiencia, ¿m? Al experimento. Y bueno, fáctica viene de la palabra facto. Ustedes la palabra facto la han podido escuchar más de una vez cuando hablamos en historia de gobierno de facto, hablamos de la historia política de nuestro país y hablamos de gobierno de facto, o sea, un gobierno que gobernó a través de los hechos, a través de las armas. Entonces, por eso, facto. En este caso, hablamos de las ciencias que están dentro del grupo de las empíricas o fácticas, son aquellas ciencias que para probar el comportamiento de un determinado objeto, de un determinado elemento, tienen que recurrir al laboratorio, a la experiencia, a observarlo, a la observación continua, para luego predecir o deducir algún principio o alguna ley general. Entonces, dentro de las empíricas o fácticas tenemos dos grandes grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales, ya un poco más conocidas. Las ciencias naturales, como su nombre lo indica, están referidas a todos los objetos o las observaciones que se pueden llevar a cabo en la naturaleza. Y las ciencias sociales estudian ya, es decir, si bien estudian el comportamiento del hombre dentro de la naturaleza. Ahí aparece ya el ser humano como ser social. Volviendo a las ciencias naturales, entonces tenemos la física, la química, la biología, la geología, la astronomía. Dentro de las ciencias naturales, las tres más importantes son la física, la química y la biología. La física, entonces, se trata de una ciencia que estudia los fenómenos del mundo que nos rodea, del mundo natural, las propiedades de sus cuerpos, de sus objetos y el comportamiento de la materia que compone esos objetos, así como también de su energía en un tiempo y en un espacio determinados, y de todas las interacciones que se establecen entre ellos. También debemos aclarar que cuando decimos el movimiento de los cuerpos, nos estamos refiriendo a la presencia de movimiento o a la falta de movimiento, como es la ciencia que estudia la falta o la ausencia de movimiento, que es la estática, el estado de reposo. Y en general también cualquier fenómeno natural donde no se produzca una alteración interna de la materia, que no sufra transformaciones o mutaciones internamente en su estado molecular.
en su molécula. Es decir, sí puede haber ensayos destructivos, como por ejemplo, no sé, si estoy en una fábrica de termos y tengo que determinar cuántos grados de temperatura soporta un termo de agua caliente. Supuestamente de un lote de termos se van a extraer cierta cantidad y se van a probar hasta que el termo se destruya. Pero en su composición interna el material del que está hecho el termo no cambia, no sufre transformaciones. Entonces, esos fenómenos son fenómenos físicos. Otros fenómenos físicos o que son considerados dentro de procesos físicos son los cambios de estado de la materia, es decir, de sólido a gaseoso. Si tenemos un hielo y lo exponemos a determinada temperatura, bueno, una parte se evapora, otra parte pasa líquido. Entonces el estado de sólido a líquido, es decir, no dejó la composición en sus dos estados. Estamos hablando de una molécula de agua, es decir, sigue siendo H2O, no cambia, pasa de un estado al otro, pero no cambia la composición interna de la molécula de agua. A diferencia de la química, que estudia la composición de la materia y los fenómenos del mundo natural relacionados con los distintos átomos, pero donde se producen transformaciones, como por ejemplo, decir lo más típico, a lo mejor que ustedes conocen, un proceso químico conocido, bueno, es prender fuego un papel. Y dentro de nuestro organismo también hay otros distintos fenómenos químicos conocidos, como por ejemplo la digestión. Y luego tenemos la biología, que estudia los fenómenos del mundo natural, también como las otras dos áreas, pero que están relacionados con la vida vegetal, animal y bueno, humana. Es decir, relacionando procesos físicos y químicos que se producen en la vida de cada uno de estos seres. Como se puede observar, no existe las tres áreas por separado. No se puede decir hasta acá llega la física, hasta acá llega la química o hasta acá llega la biología, sino que las tres se complementan y a su vez cada una tiene sus áreas bien definidas, pero bueno, se complementan entre ellas. Estamos viendo en pantalla a tres de los tantos físicos que estudiaron, que desarrollaron la física. En primer lugar vemos a Isaac Newton, que fue el impulsor de la mecánica clásica, quien esbozó los principios fundamentales de la mecánica. También estamos viendo a Galileo Galilei, que vivió casi en la misma época que Newton, es decir, más específicamente en el año en que moría Galileo nacía Newton, pero estamos hablando del siglo XVII, allá por aquella época, y quien hizo muchos experimentos y que fue considerado el padre del método científico, del rigor científico. De ahí en más, a partir de Galileo, todos los demás físicos aplicaban el método para desarrollar, estudiar, observar fenómenos. Y en tercer lugar tenemos a Albert Einstein. Ya tenemos que hablar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que forma parte de lo que sería la física moderna. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en realmente las ramas de la física, es decir, lo que tiene un poco que ver con el nombre de nuestra materia, física clásica y moderna. Esos dos nombres de clásico y moderno hacen referencia a una etapa cronológica, es decir, hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, a fines del siglo XIX, hasta fines del siglo XIX tenemos a la física clásica, y a partir de ahí todos los sucesos o eventos y estudios que se producen forman parte de la física moderna. Bueno, retomando las ramas de la física clásica, entonces tenemos la mecánica clásica, la óptica, el sonido, el electromagnetismo y la termodinámica, que son áreas que ustedes ya a lo mejor han estudiado años anteriores. Por nuestra parte, lo que nos toca a nosotros ahora es hablar de la mecánica clásica. Como dijimos, uno de sus impulsores fue Isaac Newton.
Estudia la mecánica, estudia el movimiento de los cuerpos, y cuando decimos movimiento puede ser el movimiento propiamente dicho o el reposo. Es decir, la presencia o la ausencia del movimiento. ¿Del movimiento de quién? De los cuerpos que uno puede observar en el mundo o en la naturaleza, ¿eh? Y que son observables por nuestros sentidos. Digamos, son los cuerpos observables, o sea, a nivel macroscópico. Porque todo lo que sea a nivel microscópico ya forma parte de lo que sería la física moderna. Entonces, la física clásica y propiamente dicha la mecánica aborda el estudio del movimiento de los cuerpos observables a nivel macro, a nivel macroscópico. Y dentro de la mecánica clásica tenemos la mecánica de los sólidos, de los cuerpos sólidos, o la mecánica de los fluidos. Bueno, dentro de la mecánica de los sólidos tenemos la rama de la cinemática, de la dinámica y de la estática. La rama de la cinemática es la rama que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo provocan. En cambio, la dinámica va a estudiar el movimiento de los cuerpos importando las causas que lo provocan o estudiar las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. Y la estática es el estudio de los cuerpos en reposo. Nosotros este año, bueno, nos vamos a abocar a estas tres grandes ramas. Bueno, después tenemos la mecánica de fluidos, que como ustedes ya sabrán, los fluidos abarca a los líquidos y los gases. Y bueno, dentro del estudio de la mecánica de los fluidos tenemos la hidrostática y la hidrodinámica. Al ser el tema tan extenso, las distintas ramas de la física comprenden un amplio espectro dentro de los fenómenos naturales. Pasamos ahora a, por ejemplo, a hablar de la termodinámica, que se basa en el estudio del calor como forma de energía. Tenemos el electromagnetismo, que estudia las partículas cargadas de electricidad y magnetismo. Y las más actuales como son la óptica y el sonido. El sonido estudia las ondas mecánicas del sonido, la acústica, lo más que ustedes es muy conocido, y la óptica, que se aboca al estudio de fenómenos relativos a la luz y los colores, los espejos y lentes. Bueno, y después tenemos la parte de la física moderna. Aquí aparece Albert Einstein, que es uno de los impulsores de dicha rama, de la teoría de la relatividad, y también uno de los impulsores es Planck, con el tema de la mecánica cuántica, el movimiento de los átomos dentro de la molécula y demás, pero son todos estudios que se hacen a escalas muy muy pequeñas o muy muy grandes. Escalas que no son observables, digamos, por nuestros sentidos, sino necesitamos de algún instrumento, alguna herramienta como un microscopio para poder observarlas. Y donde ya las leyes de la mecánica clásica no se utilizan, se están rigiendo, se rigen esos movimientos por otras propiedades. Si fuéramos microscópicos, veríamos un universo cuántico. La cuántica sería algo corriente para nosotros. Si en cambio fuéramos enormes y capaces de movernos a velocidades fantásticas o cercanas a la velocidad de la luz, la relatividad sería algo común en nuestra existencia. Pero bueno, somos como somos y la física clásica explica bien los eventos, los sucesos, los fenómenos que nos rodean. Eso hasta que nos metemos en problemas de otras escalas. El día que se puedan unir en una teoría generalizada se responderán muchas paradojas que hasta el momento desconocemos. Y hasta ahí podríamos tener entonces una teoría de la gravitación que sea cuántica y que sea única para todos. Bueno, hasta aquí hemos tenido entonces una presentación de nuestra materia, ya sea como ciencia, dónde se ubicaría la física, y dentro de la cronología de los hechos, la física clásica y la física moderna. Entonces, en este último cuadro vemos que a qué llamaríamos física, y una buena definición de física es que es una ciencia que estudia los fenómenos del mundo natural, las propiedades de los cuerpos, la materia, el comportamiento de la materia y de su energía en un tiempo y en un espacio, y de las interacciones que se establecen entre ellos, como así también cualquier cambio en la materia sin alterar su composición.
Es una ciencia que se apoya mucho en la matemática, es decir, porque usa la matemática como herramienta para poder explicar todos los fenómenos que estudia. Eh, Porque como ya dijimos, al ser una ciencia que es fáctica o empírica, los físicos usan mediciones, están continuamente midiendo. Entonces, el hecho de medir, de trabajar con números, utilizar instrumentos de medición, hace que usen permanentemente la matemática. Por eso también es fundamental en esta materia y durante el transcurso de nuestras clases, saber que es importante conocer los sistemas y unidades de medida y poder trabajar con ellos. Es decir, más adelante ya nos vamos a abocar a todo esto. Bueno, por ahora mi intención fue hacer una breve reseña, entonces, como ya les dije, de las ramas de la física y dónde está la física dentro de las ciencias. Espero que, bueno, que se encuentren bien y que